Salmo 73. Y en vez de yo comenzar haciendo una introducción del Salmo en esta mañana, vamos directamente al Salmo primero. Este es uno de estos salmos que yo espero que en esta mañana transforme nuestra forma, nuestra perspectiva, que es la palabra de toda esta serie, de Dios y de nosotros. Y si podemos, si usted tiene alguna condición física, no se sienta menos, ¿cuál es la palabra? Reverente. Pero todo el que pueda, vamos a ponernos de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios, entendiendo de que en reverencia y en respeto a su palabra, la leemos de pie. Y dice así el Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben de las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así alabaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por sus terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi Dios se llenó de amargura y mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Y esto nos ha sido dado por la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Pueden tomar asiento. Este salmo es bien interesante.
Si usted lo leyó detenidamente y traté de leerlo, yo usualmente me gusta leer bastante rápido para entrar rápido a la predicación y yo voy blablabla. Pero la realidad es que hoy quise tomar un poco de lentitud. Porque aquí tenemos al director del coro, su nombre es Asaf, una persona de posición, escribiendo un poema, probablemente luego pasó a ser una canción, para el pueblo de Israel, y abriendo su corazón de la forma más irreligiosa posible para nosotros hoy. ¿Cómo es posible que él se esté quejando tanto ahí? Los cristianos no se quejan. Eso no es fe. Míralo a él diciendo ahí que mis pies estuvieron a punto de tropezar. El Señor te libre. Dios te libre de tú decir algo así. Tú tienes que creer y tienes que andar en victoria todo el tiempo. ¿Eso no es lo que acaso nos enseñan a nosotros dentro de la iglesia? Y a eso es a lo que nosotros le llamamos fe. Fe se ha convertido en el proceso de yo ignorar la realidad de donde yo estoy para yo aparentar algo que yo no soy delante de un Dios que todo lo sabe. ¡Wow! ¿No suena tonto la descripción que ya acabo de decir? A nosotros nos han enseñado que fe básicamente se trata de ignorar todo lo que está sucediendo, todos los hechos, con tal de yo aparentar algo delante de un Dios que todo lo conoce. Lo cual nos impide ser quien yo soy delante de un Dios que desea estar conmigo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver en este salmo, y una de las palabras que yo quiero introducir hoy por primera vez porque es parte de todo lo que nosotros como iglesia estamos tratando de llevar al pueblo, es el término integridad. Y cuando nosotros vemos el término integridad en su definición, es alguien que está plenamente completo. Es una persona íntegra, es una persona que tú lo puedes dejar con... voy a decirles esta historia. Gracias a Dios, Dios me guardó. Cuando yo estaba en Puerto Rico, por 7 años, yo estuve trabajando en el Departamento de Transportación. Y el Departamento de Transportación, que nosotros acá lo conocemos como el DMV, no hay mucha diferencia. Lo único que en Puerto Rico es un poco más caótico. Demetrio se ríe porque él sabe que es verdad. Les puedo contar, dentro de esos 7 años, yo vi personas peleando a puño en la fila, discutiendo por quién había llegado primero y quién no, y todo, de la fila larga que había que hacer. Vi gente peleando con empleados. En una ocasión, una persona brincó el counter de servicio para darle a uno de mis compañeros de trabajo. En esos 7 años, múltiples ocasiones la gente me invitó a pelear a su pastor, que es un santo de Dios. En una ocasión, en ese trabajo, esta señora, y una de las cosas que yo hacía en el trabajo era hacer el cambio de la placa, nosotros en Puerto Rico le llamamos tablilla, de cuando había una venta de vehículos. A esta señora que viene donde mí, se le cae un sobre, la persona que está detrás, y la señora se va, la persona que está detrás de ella me da el sobre en la mano y me dice, se le cayó a la señora. Y yo le digo, salí a ver si la encontraba y no la encontré. Llego nuevamente y por curiosidad abro el sobre. Y dentro del sobre tienen que haber habido unos cuantos miles de dólares. Les estoy hablando unos cuantos miles de dólares porque era como un stack de dinero y todos eran billetes de 100. Yo no quise contarlo. Porque sin haberlo contado, la tentación vino a yo decirle, ¡ay, se le cayó a la señora! Pues.
Pero antes de que ese pensamiento tomara control, yo cogí el sobre y lo puse en el sobre, en mi escritorio. Y lo dejé ahí y yo dije, pues, la señora viene, si no, yo tengo la información de ella y se la iba a enviar por correo. En ese mismo momento yo salgo a almorzar y estoy todo el almuerzo pensando que cómo yo voy a gastar todo ese dinero. Literalmente era lo primero que venía a mi mente, y yo decía, pero Señor, ayúdame, yo estoy tratando de hacer lo bueno, pero, esto no, mi mente y mi corazón no concuerdan con lo mismo. Mi mente dice, haz lo correcto, era como el debate del angelito y el diablo, están ahí, están los dos hablando. Tan pronto yo estoy entrando a mi escritorio de nuevo, ¿saben quién aparece? La señora. Y en vez de darme coraje, lo que me dio fue un alivio terrible. Yo abrí la gaveta del escritorio, le dije, señora, ¿sabe qué? Se le quedó esto. Y en ese mismo momento mi corazón fue liberado de un montón de cosas. ¿A qué quiero llevarles con esto? Integridad, para poderlo describir de todas formas. No es una persona que no tiene dudas o no tiene peleas. Es una persona que puede ser confiable. Es una persona confiable cuando te están mirando y cuando no te están mirando. Pero podemos decir de esa manera. Es cuando tú puedes hacer lo correcto, aun cuando los ojos del mundo no están puestos en ti. Y los salmos son una forma de Dios dejándonos saber su carácter con personas íntegras. Personas que se presentaron delante de Dios y cuando nadie los estaba mirando, escribieron de su corazón, diciéndole a Dios, así me siento, y en su mayoría, todos terminaron y llegaron a la misma conclusión. Usted puede sentarse a leer los salmos y no todos los salmos son de victoria. Hemos leído en varias ocasiones y no los hemos cubierto todos. La cantidad de salmos que comienzan, Señor, líbrame. Señor, ¿por qué prosperan estos? Señor, ¿por qué tú no los acabas de exterminar a todos? Señor, y es el corazón abierto, sin embargo, todos llegan a la misma conclusión. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos hoy, que nosotros debemos anhelar, tener un corazón íntegro. Y cuando hablo íntegro no se trata de lo que yo hago, sino de que ya yo estoy tan completo en mi vida que yo no necesito algo alternativo, que nosotros podamos hacer oraciones o canciones o poemas como este en nuestra vida diaria y entender de que cuando yo hablo mi corazón delante de Él, Dios en un corazón sencillo y contrito y humillado, como la Biblia lo dice, Dios es fiel y siempre va a darme perspectiva nuevamente y recordarme quién Él es. Y miren cómo comienza el Salmo, porque estoy diciendo todo esto y el Salmo comienza bien. Técnicamente el Salmo comenzó bien. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. ¿Alguien está en contra de eso? No, Él lo dijo bien, pero hay algo escondido detrás, hay un sentimiento detrás de eso, porque luego Él continúa, para con los puros de corazón, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Él comienza esta batalla entre lo que Dios dice que Él es y lo que el mundo nos revela. ¿Usted sabe cuál es una de las preguntas más comunes dentro de la iglesia? ¿Por qué un Dios tan bueno permite que tantas cosas malas pasen? Eso es básicamente lo que Él está diciendo ahí. Ok, Dios es bueno para con Israel, pero yo estoy teniendo dificultad de ver eso porque estas arrogantes están siendo prosperados. No, la forma en cómo Él lo pone, lo describe, es de tal forma que Él dice, ni siquiera sufren cuando van a morir.
Yo no sé si usted se parece a mí, pero yo le pido al Señor que si cuando el día que me toque, que yo me acueste a dormir y que no me levante, que sea una transición suave. En el tiempo donde ellos están viviendo, es un tiempo de exilio, donde el pueblo de Israel ha sido sacado a la fuerza, donde están siendo azotados, maltratados, mutilados. ¿Cuál sería la palabra? Humillados constantemente por la gente que los conquistó. Y él está sentado probablemente pensando, nosotros que nos hemos llenado la boca diciendo que creemos en un Dios tan grande y tan bueno, y estos impíos viven mejor que nosotros. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es que ellos sigan prosperando, que hacen las cosas malas y no sufren penalidades. Es como si la ley no los tocara a ellos. No son azotados como los demás hombres. Fanfarronean y se ponen como si su orgullo fuera su collar para que todo el mundo lo vea. Yo soy mejor que tú y tú estás por debajo de mí. Y tú no haces nada, Dios. Son las quejas que nosotros tenemos de todo el mundo. ¿Cómo es posible que tú dejes a este? Y nosotros lo decimos quizás de forma más bonita, pero dentro de todo, lo que queremos decir es cómo tú puedes permitir que este infeliz sea mi jefe. ¿Cómo es que tú puedes permitir que esta persona que tú sabes, porque Él no puede esconderte nada, porque tú eres un Dios bueno y santo, ¿cómo es posible que tú lo tengas en el lugar donde lo tienes? ¿Cómo es posible, Dios? Y Él continúa en su desahogo. Y estos desahogos, miremos lo que dice el texto. Vamos al versículo 7, por ejemplo. Los ojos le saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. ¿Sabes? Lo que está diciendo, básicamente todo lo que ve lo desea. Y todo lo que quiere lo obtiene. Lo que muchos de nosotros secretamente le decimos, bueno, Señor, voy a comprar este billete de la lotería para tu gloria, para tu honra. Y si yo me pego, Señor, yo te doy los diezmos. Pero realmente lo que está detrás de todo eso es el deseo de nosotros obtener todo lo que nosotros queremos. La distracción que el mundo nos ofrece, aquellos están mejor que nosotros. Es como el Salmo 23, cuando leía este Salmo, el Salmo 23, en pastos verdes me hace descansar, y lo que viene a mi mente de esto es, muchos de nosotros como ovejas, sabemos de que Dios nos puso ahí, pero estamos mirando al otro lado del río y viendo, aquel pasto se ve mejor. Aquel se ve más lindo. No, yo no voy a comer este. Y vamos a donde Dios y le decimos, Señor, pero ¿por qué tú no me mueves para el otro? Y ahí invalidamos totalmente lo que acabamos de decir al principio, que Él es mi Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque nosotros queremos pastorearnos nosotros mismos. La Biblia nos enseña y nos dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Lo que tu corazón desea, lo que tu corazón está tratando de obtener, es simplemente producto de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros mismos. Lo que está revelando ese deseo de obtenerlo todo, lo que está revelando es una verdad que nosotros debemos de atesorar, es que necesitamos de Dios más que nada. Entonces ahora en el versículo 8 lo hace personal, se burlan. Y con maldad hablan de opresión, hablan en su encumbrada posición, nadie los puede tocar y lo que hacen es burlarse de nosotros. Me critican porque yo soy cristiano, me critican porque yo me siento orar o porque yo no hago las cosas que ellos hacen.
Señor, llévatelos a todos, así como tú abriste la tierra y te los tragaste, hazlo un día. Y vuelvo y les digo, es bien importante que nosotros aprendamos a presentarnos delante de Dios de una forma honesta y humillado. Y si eso es lo que está en nuestro corazón ardiendo, debemos de abrir nuestro corazón. Señor, así me siento, pero nunca debemos terminar nuestra oración ahí, sino debemos de anhelar terminar nuestra oración como el texto lo termina. En el versículo 16 él comienza diciendo, en toda su frustración, en toda su pelea, en toda su tensión, él dice, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. El problema de muchos de nosotros cuando nosotros pasamos por situaciones como esta es que en vez de nosotros seguir practicando lo que lo que la Biblia nos enseña, nosotros nos recluimos porque eso es lo que el enemigo trata de hacer con nosotros. Nos separamos, nos aislamos y pensamos que Dios nos ha dejado porque mira, yo le estoy orando a Dios, pero yo no creo que Dios me escuche. Yo estoy pasando últimamente, yo creo que en el último siglo, una de estas frases que yo les pido que tengamos mucho cuidado son los famosos desiertos. Ay, hermano, es que estoy pasando por un desierto. Yo le oro a Dios y Dios no me escucha. Es un momento difícil. Yo quiero ser bien honesto con ustedes y por qué debemos de tener mucho cuidado con la perspectiva que nosotros tenemos de los desiertos. Si bien es cierto de que hay momentos donde nosotros no hemos recibido respuesta de Dios tan rápido como a nosotros nos gustaría, no es menos cierto de que no importa si sea en valle de sombra o en pastos verdes, Dios ha prometido estar con nosotros. Eso no debe ser una razón para yo ir alimentando mi frustración en aislándome, sino anhelando. Y una de las cosas que yo veo en este texto que es crucial y que es el punto decisivo de Asaf en toda la canción, es que en medio de toda su frustración, él no dejó su devoción a Dios. Y fue en el santuario, quizás en su rutina diaria de entrar en la casa de Dios, donde él volvió a ganar perspectiva de quién Dios era. De qué es lo más importante. Quiero decirles esto, porque aquí es donde viene el punto decisivo de la predicación de hoy. Cristo, nosotros tomamos el versículo en Isaías y decimos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y hemos tomado la cruz simplemente para perdón de pecados y para sanidad. Y nos olvidamos que ese texto no termina ahí. Porque ese texto continúa y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El fin de la cruz era volver a unirte con Cristo, con Dios. El fin de la cruz no es sanarte, eso es un beneficio. No es prosperarte, puedes llamarlo beneficio para algunos. El fin era que tú y yo no podíamos tener comunión con Él. Y ahora, por medio de su sangre, no tenemos ni siquiera que llegar aquí. ¿Tú sabes qué es lo que a mí me llena de gozo cada domingo en la mañana? Es que yo creo, yo espero que esto sea cierto para todos nosotros, mi oración, es que cada uno de los que llegue aquí no llegue tratando de encontrar lo que pudo haber encontrado en su casa de lunes a viernes, de lunes a sábado, actually, porque no hay días de vacaciones.
Que mi deseo es que ustedes no vengan aquí tratando de encontrar lo que está accesible para cada uno de nosotros en nuestras casas. Porque aquí no es donde Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. El santuario en este momento, en este punto de la historia de Israel, sí, era un lugar, era un templo. Cristo no había venido para satisfacer el peso del pecado. Por lo tanto, ellos necesitaban ir a un sitio para encontrar a Dios. Hoy, tú y yo tenemos el beneficio de poder decir, cuando yo entré al baño de mi casa a encontrarme con Dios, Él me dio perspectiva. Porque Dios está en todo lugar. Porque yo puedo salir de este lugar. Y esto es lo que a mí me toca. Yo puedo salir de este lugar, ir a mi carro, sentarme y decirle, Señor, decirle todo esto que estoy hablándole, vivirlo. Y lo que va a ocurrir en mi corazón, el fruto de una oración como esta, una oración honesta, una oración que va buscando encontrar perspectiva de Él y no simplemente tratando de que Él meramente escuche mi queja. Lo que voy a encontrar como fruto es el deseo de yo volver a estar en comunión con los hermanos, en comunión los unos con los otros. Venir el domingo no va a ser el lugar donde yo vengo a encontrar a Dios, va a ser el lugar donde yo vengo a responder a yo encontrar a Dios en la semana. Venir aquí a la casa de Dios no va a ser simplemente el deseo de yo aprender algo nuevo, va a ser la respuesta a yo haber pasado toda una semana en comunión con Dios sabiendo de que de la misma forma en como Él me habla en mi casa, Él va a confirmarme en esta mañana. Cambia toda la idea de por qué venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia no para encontrarnos meramente con Dios, venimos en respuesta a su llamado. Yo no vengo a la iglesia a tratar de alcanzar lo que en casa yo puedo encontrar. Yo vengo a la iglesia a responder a lo que ya yo encontré. Yo no vengo a buscar amor, yo vengo a dar amor. Porque Dios es amor, Él es mi fuente de amor. Toda la idea de por qué venimos acá, de por qué estamos en este lugar, cambia con la cruz. Porque ahora ya yo no tengo a nadie, yo no necesito a nadie, no necesito un lugar para poder alcanzar lo que ya Cristo proveyó en la cruz del Calvario. Mi santuario es la cruz. Mi santuario es lo que Él hizo, mi santuario es Él mismo. Él es mi templo, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es todo lo que yo necesito. Y yo no necesito esconder lo que yo siento para que Él tenga una opinión más alta de mí cuando Él lo conoce todo. Lo único que yo necesito es entender, lo único que yo necesito es ser honesto en venir delante de Él y decirle, yo me siento así, pero vengo a ti porque yo sé que tú sigues siendo Dios. Ese es el peso de la oración. Yo creo fielmente, hace unos días hablaba con Demetrio y le compartía, yo creo fielmente que nosotros hemos visto los salmos de forma incorrecta como un ejemplo de cómo nosotros debemos orar y nos hemos perdido de vista realmente la razón por la cual yo entiendo que los salmos están ahí. No es un modelo de cómo orar, es la actitud y el carácter. La actitud de nosotros, cómo debe ser la actitud de nosotros delante de Dios y cuál es el carácter verdadero de Dios. Nosotros tenemos miedo de que si yo voy delante de Dios y digo estas cosas, Dios va a mandar un relámpago del cielo y gone. Deja de estar quejándote delante de mí. Y eso nos ha llevado a bañarnos de religiosos y cuando a veces... nadie se me sienta mal con esto, pero en muchas ocasiones yo escucho la oración de la gente y escucho como ellos hablan regularmente. Y yo me pregunto, ¿acaso Dios se preguntará, ¿quién está orando? Porque parecen dos personas totalmente distintas. Tú hablas con la persona y la persona es bien relajado y sí, no, tú sabes, y
Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú haces y... Ok. Y suena lindo porque a nosotros nos enseñaron de que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios con respeto. Pero ¿acaso es respeto yo presentarme delante de Dios cuando ni siquiera yo me presentaba delante de Dios, simplemente una mejor versión de Dios, una versión de mí mismo? ¿Una mejor versión de mí mismo? Yo quiero que nosotros entendamos que este texto nos ayuda, debe ayudarnos a combatir la religiosidad. Una de las estrategias que el enemigo utiliza para con los cristianos hoy en día, y nosotros caemos en esta trampa constantemente, el enemigo bien rara vez, y si yo pudiera ser honesto, yo pensaría que en ningún momento, el diablo jamás se va a presentar de forma irreligiosa contigo. Siempre nos hace ver de forma religiosa. ¿Por qué razón? El enemigo está tratando de darnos una alternativa de religión. Un sustituto de Dios. Ahora, en vez de yo presentarme con un corazón contrito y humillado, ahora yo me visto de religioso para presentarme como yo creo que Dios me quiere, cuando realmente Dios lo que quiere es tu corazón. Ahora, yo lo que hago es una oración bonita para, porque estamos delante del Dios y hacemos exactamente lo que los fariseos hacían, de que simplemente oraron de forma bonita para que todo el mundo los escuchara, pero su oración nunca llegó delante de la presencia de Dios, porque carecen de honestidad. El enemigo nos ha vendido la mentira religiosa de que Dios no quiere escuchar nuestros corazones, de que Dios no desea que nosotros nos presentemos delante de Él y nos quejemos. Nos ha mentido y nos ha dicho que cuando nosotros nos reunimos los unos con los otros, ahora debemos de aparentar que estamos en victoria. Y yo no estoy hablando de que nosotros andemos quejándonos todo el tiempo. Pero ¿qué beneficio trae tú entrar y salir con la misma carga con la que llegaste? Entendiendo de que hay personas maduras en la fe que te pueden ayudar a orar por ti. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es para lo que están los ancianos? Y cuando hablo de ancianos no estoy hablando de edad, porque aquí nadie cualifica en ese renglón. Sino que estoy hablando de madurez. ¿Por qué nos hemos engañado? ¿Por qué hemos permitido que el enemigo nos engañe con sus mentiras? Cuando lo único que yo necesito entender no es que yo necesito hacer la oración más linda y perfecta y más religiosa del mundo, sino yo presentarme delante de Él entendiendo que al final de todo yo lo único que necesito es perspectiva de la cruz, que lo que Cristo pagó en la cruz no fue en vano, que mi fe no es en vano, y es ahí donde yo voy a poder ver a Dios tal y como Él es, y yo voy a poder decir como Él continúa diciendo: ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía pulsada, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Lo que él está diciendo es: cuando yo me quejé delante de ti, ahora entiendo que yo era torpe, porque yo no estaba confiando en un Dios todopoderoso, no estaba confiando en un Dios que es todo sabio, no estaba confiando en un Dios que es todo bueno, no estaba confiando en un Dios que todo lo sabe, que nada de esto para ti es sorpresa, que yo puedo venir y aún en una temporada difícil, nuevamente utilizando el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, que nunca ha sido prometido que nosotros no vamos a pasar por él. Lo que sí se nos prometió es que aun cuando pasemos por él, él va a estar con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender.
Nos afanamos con la vida, queremos más, queremos más, queremos más. Y no nos damos cuenta que a más nosotros nos desenfocamos y perdemos perspectiva, más nos vamos alejando de la voluntad de Dios. Él sigue estando ahí. Por eso fue que Jesús nos enseñó y dijo, no se afanen. ¿Quién de nosotros, por más que se afane, puede crecer un poco más? Yo me afané mucho por eso y en vez de crecer para arriba, empecé a crecer para el lado. Mal chiste, no se preocupe. Dios mismo, Jesús mismo nos dice, pongan toda su confianza en mí. Todo el que esté trabajado y cargado, venga a mí, yo lo haré descansar. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla y el orín corrompen. Y cuando habla de cielo, está hablando de la eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, no está hablando de otra cosa, sino de conocer a Dios mismo. Nosotros no podemos ganar perspectiva fuera de Dios. Lo que vamos a seguir es alimentando nuestras emociones. Tú puedes nosotros tenemos una tendencia de sentirnos huérfanos. Ay, Dios no me quiere, yo no tengo a nadie, o queremos tomar el lugar de Dios. En ocasiones, y yo quiero serles bien honesto, en muchas ocasiones yo me encontré tratando a Dios como si Dios fuera alguien que yo conozco. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que si yo quería mi mamá es testigo, mi mamá está aquí. Cuando yo quería un juguete de la tienda, yo tomaba el juguete en la mano y iba cerca de mis abuelos, porque nunca funcionaba con los padres. Hijos, no lo traten con los padres, trátenlo con los abuelos. Yo iba con el juguete y hacía que mi cara se ponía triste. Yo decía, si ya no me escuchaba, lo hacía más duro. ¿Qué te pasa, mijo? Ay, es que este es el juguete que yo quiero, pero no tengo chavo. Y decía, no, pues mijo, es que pues, no, tu mamá no está aquí. No, está bien, no, era para que lo vieras, pero... No, pues dale, vamos a comprarlo. Yeah. Y así mismito, yo me encontré adorando con Dios. Yo me presento delante de Dios y... ay, Señor. Ay, Dios mío. Ten misericordia de mí. Por favor, tú sabes, mira mi cartera. Yo no tengo chavo. Es como si nosotros pudiésemos coger de tonto a Dios. Es como si realmente yo pudiera engañar a Dios mismo. Es como si yo me hubiese convencido de que yo soy tan y tan inteligente que yo puedo ir delante de un Dios que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo hace. Y yo puedo engañarlo a Él. Es lo absurdo de lo que nosotros decimos que creemos y lo que realmente nosotros hacemos. Debemos de anhelar presentarnos delante de Él tal y como somos, porque de la única manera en como yo soy transformado es cuando yo me presento tal y como yo soy, anhelando obtener perspectiva nuevamente de quién Él es, porque yo sé que en Él está mi transformación, no en mí. Yo no tengo la respuesta. Yo puedo pedirle a Dios que los elimine a todos, pero al final de cuentas yo tengo que pedirle, Señor, muéstrame lo que tú estás haciendo ahí. ¿Por qué tú no los has eliminado? ¿Por qué tú no has contestado a mi oración? Porque al final de todo tú eres el que sabe y yo no. Donde único yo encuentro perspectiva nuevamente, es la única persona en toda la faz de la tierra que me va a confrontar tal y como yo soy, que va a romper mi vida en 1000 pedazos y que va a exponer mi pecado dentro de mí, es Dios. Y si yo no hago eso, si yo no anhelo estar en su santuario, si yo no anhelo estar en su presencia, yo voy a vivir toda una vida engañándome a mí mismo pensando en que yo estoy tomándole el pelo a Dios.
No en balde tenemos tantos cristianos derrotados. Porque no está malo decir que estamos en victoria. El problema es que la victoria que estamos proclamando es una victoria ficticia. Es una ilusión. ¿Cómo estás? En victoria. Y tan pronto sales de aquí, andas maldiciendo a Rey Mundo y a todo el mundo porque estás harto de todo. Eso no es estar en victoria. Esa es la religiosidad, ganando ventaja en la vida de cada uno de nosotros. De la única forma en que tú y yo de la única manera en que tú y yo vamos a poder entender el principio de este texto, creerlo delante de nuestro corazón, ciertamente Dios es bueno. Muchas veces nosotros oramos Padre nuestro, o amantísimo Padre, o Padre bueno, o ponga cualquier otra forma de comenzar. Siempre comienza diciendo, tú eres Dios. Y tan pronto decimos la introducción, pasamos al punto que realmente no estás haciendo bien tu trabajo. De la única forma en como yo puedo hacer el principio de la oración, ¿verdad? Es entendiendo de que solo en Él yo gano perspectiva. De que solo Él tiene palabras de vida eterna. De que solo Él totalmente satisface. De que solo Él es el agua que sacia para vida eterna. Que solo Él es el perdón de mis pecados. De que solo Él es justo. De que solo Él es bueno. De que solo Él es grande. De que solo Él es todopoderoso. Entonces toda mi queja va a estar subordinada al fundamento que es Cristo. Y yo puedo salir, y noten cómo Él termina el texto. Todo el que hace esto, miren el versículo 28, pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Una persona que gana perspectiva delante de la presencia de Dios no puede evitar el fruto evidente de tú estar delante de la presencia de Dios. Es que no vas a poder callarte de hablar todas sus obras. El fruto evidente de haber pasado tiempo con Dios no es solamente el entender nuevamente de que Él es todo lo que yo necesito, Él es mi único bien, sino que ahora yo tengo que hablarle a todas sus obras. Si nosotros queremos tener una iglesia con una mentalidad misionera y evangelística, donde queremos salir e impactar al triángulo, a Raleigh, Durham, Chapel Hill, Scarborough y todo lo que está a su alrededor. Si queremos tener una iglesia que tenga esto en su ADN y que sea su respuesta diaria después de haber pasado tiempo con Dios, de la única forma en cómo eso se consigue, no es leyendo más libros de evangelismo, no es entendiendo todas las estructuras, eso son cosas buenas. La única forma en cómo eso se da de forma natural es pasando tiempo con Dios. Es metiéndose en su presencia. Y aunque no sea de la forma más efectiva o quizás necesitamos un poco de polishing y de brillo. Pero nadie va a tener que inculcar en nosotros el deseo de comunicarle a alguien más lo que Dios hizo, si no vamos a querer hacerlo y lo que vamos a querer es aprender cómo hacerlo efectivamente. Los talleres, y eventualmente dentro de poco vamos a hacer uno, los talleres de evangelismo no son para enseñarte a salir a evangelizar. El salir a evangelizar no es algo que se aprende, es algo que nace en respuesta al evangelio en tu vida.
¿Cómo es posible que nosotros queramos hablar de algo que yo todavía no he experimentado? Solo cuando yo gano perspectiva delante de la presencia de Dios, solo estando en su presencia, yo puedo entender lo que Él hizo por mí realmente. Yo puedo ponerlo a Él en el lugar que a Él le corresponde. Y no cabe de otra que yo abrir mis labios y contarle a todos de sus obras. Nosotros vamos a seguir orando y vamos a seguir deseando que todas estas sillas se llenen. Actually, si les soy bien sincero, mi oración es que tengamos que abrir un culto después del culto en inglés porque no cabemos aquí y nos podamos mover al auditorio. Y podamos hacer un culto completo en el auditorio. Pero la realidad es que eso no va a ocurrir hasta que nosotros que estamos aquí entendamos que venir a la iglesia no es donde nosotros nos encontramos con Dios, sino que Dios a través de la cruz está disponible para nosotros 24/7, para que nosotros entremos a su santuario tal y como somos, abramos nuestro corazón y nos presentemos delante de Él para que Él nos dé perspectiva de quién Él es. No tengamos miedo de orar. No nos vistamos de religiosidad. No tengamos miedo de decir algo que suene impropio delante de Dios por miedo a que Dios va a enviar un rayo y me va a quemar. Abramos nuestro corazón. Digámosle todo lo que está ahí, que ya Él lo sabe. Todo sujetado al deseo de nosotros ganar perspectiva en Él. Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, todo esto que yo te he presentado, somételo a tu voluntad. Y dame entendimiento para yo regocijarme aún cuando yo no veo las cosas que yo quisiera ver. Ayúdame. Ayúdame a entender lo que tú haces. Porque al fin de todo, tú eres Dios y yo soy polvo. Señor, en esta mañana te agradecemos que en tu infinita bondad tú no nos rechazas. Como dice tu palabra, no hemos sido consumidos por tu misericordia. Gracias por el precio que tú pagaste en la cruz. Gracias por la misericordia que día a día se derrama en nosotros, para nosotros y por nosotros. A fin de que nosotros podamos, a través de tu palabra, entender cosas tan importantes como esta. Que la religiosidad es peligrosa. Que tú buscas un corazón humillado, genuino, sincero. Y que a ti no te podemos engañar. De que solo en ti encontramos perspectiva. De que solo en ti encontramos enfocarnos nuevamente en quién realmente tú eres. Podemos conocerte mejor. Y eso es vida eterna. Eso es vida y gozo. Eso sacia. Enséñanos, Dios, a caminar de esta manera. Ayúdanos a no depender de domingo a domingo, sino día a día, levantarnos en asombro por quien tú eres. Que nuestra vida sea una vida en respuesta a la relación que tenemos contigo. Señora, en esta mañana yo oro como oró Juan diciendo, amado, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Que a medida nosotros caminemos contigo, a medida nosotros nos metamos contigo, nosotros podamos crecer, madurar y ser satisfechos en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.